de hoy vamos a continuar la serie que hemos estado viendo acerca del temor de Dios. Ya tuvimos una clase sobre el temor de Dios, la 1. Vamos a tener la número 2. Esta clase de hoy, esta reflexión de hoy, va a ser muy académica, ¿sí? Ustedes me van a tener que disculpar, pero traigo la academia encima de mí y quiero enseñarles hoy algo que creo que les va a ayudar muchísimo para toda su vida, ¿verdad? Entonces, el día de hoy vamos a tener una clase muy académica sobre el temor y sobre el temor a Dios. Va a ser una clase corta, pero no por eso menos importante. Todo hombre y toda mujer de Dios debe tener temor de Dios. Todo hijo de Dios, todo hombre y mujer de Dios tiene que tener temor de Dios. De hecho, la Biblia dice que tenemos que enseñarlo. El temor de Dios se tiene que enseñar. Salmos 34, 11 y 12, solamente les voy a leer 2 versículos, usted puede leer todo lo demás. Dice: venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Y usted puede seguir leyendo lo que continúa, ¿verdad? El temor por sí, hablando del temor, en el desarrollo del ser humano, del hombre, tiene un propósito. El temor no es algo que inventó el diablo, el temor es algo con el que el ser humano tiene una función en el individuo, ¿verdad? Tiene un propósito en nosotros. Y hoy vamos a ver cómo funciona o cómo se dispara en nosotros, cómo se inicia ese sentimiento, esa sensación o eso a lo que nosotros le llamamos temor. Ahora, uno escoge tener temor o no tener temor de Dios. Eso es algo que cada uno de ustedes, y junto conmigo, vamos a tener que decidir. Usted decide o escoge tener o no tener temor de Dios. Y cada uno de nosotros, pues, deberíamos escoger entre tener temor de Dios o no tenerlo. Esto es algo que usted va a decidir. Más adelante vamos a ver un poquito más sobre esto, ¿verdad? De que cada uno de nosotros debemos escoger entre tener o no tener temor de Dios. Y yo le agrego ahí, y temor a Dios. No puede usted tener temor de Dios sin tener temor de lo que este gran Dios del universo tiene en su potestad y tiene en su poder y tiene en su facultad. Entonces vamos a ver un poquito más adelante. Proverbios 1:29 dice: por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Dice aquí en Proverbios, no escogieron el temor de Jehová. Usted decide si tiene o no tiene temor de Dios. Nadie más lo decide. Cada uno de nosotros lo vamos a hacer. Vamos a decidir si tengo o no tengo temor de Dios. Ahora, esta decisión es decisión personal para cada uno de nosotros. El valor que le vamos a dar a tener este temor reverente, este respeto a Dios, es decisión personal. El valor que usted y yo le damos a perder la bendición de Dios. Yo no sé si usted se imagina lo que es perder la bendición de Dios, ¿sí? Pero esta es una decisión personal. ¿Qué tanto valor le doy yo a si tengo o pierdo la bendición de Dios? Porque esto es muy importante. ¿Qué tanto le importa a usted tener la bendición de Dios? ¿Qué tanto le importa a usted la opinión de Dios? ¿Qué tanto le interesa a usted quedar o no quedar bien con el Dios del universo? Eso es decisión personal. Y cada uno de nosotros, aunque usted no se lo imagine o no diga, nunca lo había pensado así, o no se me había ocurrido, usted tiene que tener en su escala de valores,
¿en qué lugar tiene a Dios? Yo sé que religiosamente contestamos, no, Dios es lo más importante en mi vida. Mire, lo que religiosamente contestamos y lo que digamos de dientes para afuera es una cosa y la realidad es otra. ¿Qué tanto le importa a usted la opinión de Dios? ¿Qué tanto le importa a usted el tener ese temor reverente, ese respeto reverente por Dios? Esto es algo que cada uno de nosotros decide. Mire, Isaías 33:6, el libro de Isaías, dice: y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia, y abundancia de salvación. Pero mire la frase última. El temor de Jehová será ¿qué? Su tesoro. Dice, el temor de Jehová será su tesoro. ¿Es de valor para usted tener la aprobación y la bendición de Dios? ¿Es de gran valor para usted? La aprobación, la bendición de Dios, ¿es un tesoro para usted o no lo es? Eso es algo que cada uno tenemos que responder. ¿Puede usted decir que el reino de Dios es ese tesoro que usted encontró escondido y vendió todo lo que usted tenía para ir por él? ¿Es esa perla de gran precio que usted encontró y que dijo, vale tanto esto, que vendo todo, doy todo por esto que es tan valioso? ¿Usted considera su relación con Dios, esa relación con Él, como un tesoro? Dice, y reinarán en tus tiempos. Y mire, si yo me pudiera atrever un poquito, quisiera decir que esto Isaías lo profetizó para nuestros tiempos. Dice, y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia. Si en algún momento en la historia ha habido abundancia de ciencia, y quiero decirle, y sabiduría, es en este. Como nunca en la historia de la humanidad, el conocimiento de Dios, la ciencia, y la ciencia de todos tipos, tecnológica, del hombre, y el conocimiento de Dios, nunca había estado tan a la disposición de nosotros. Usted agarra su teléfono y usted puede escuchar predicaciones, enseñanzas, consejos. Yo a veces veo el teléfono y veo consejos de finanzas, o sea, le pueden a usted aconsejar de todo, hasta cómo hacer unos tamales. Lo que usted busque, desde algo sencillo hasta algo complejo, usted puede encontrarlo en su teléfono. Así es, a esta distancia. Como nunca, la ciencia y la sabiduría, ¿sí?, se había dado. Y por supuesto, la abundancia de salvación. La mayoría de los países tenemos la libertad para buscar a Dios y alcanzar la salvación si uno quiere. Como nunca. Este tiempo es maravilloso. Por eso, aquí la palabra dice, y el temor de Jehová será su tesoro. El temor de Jehová, así como lo podemos enseñar y lo podemos aprender, así como lo podemos atesorar y así como lo podemos escoger tener o no tener, también es algo que podemos perder. Y esto es algo muy común. La mayoría de la gente cristiana en algún momento pasa por esta situación de perder el temor de Dios. Llega un momento en que como que se acostumbra tanto, como que se le hacen tan fácil las cosas, se olvidó lo que vivió antes y de aceptar a Jesucristo como su Salvador, antes de que Dios tuviera misericordia, antes de que Dios le ayudara, y nos empezamos a olvidar. Y llega un momento en que a veces perdemos el temor. Mire, no me van a dejar mentir ustedes. Y no quiero que voltee al lado si tiene esposo o esposa o hijos, pero no es verdad que hay momentos en el matrimonio que uno siente que el amor por su cónyuge se le murió, se le fue o lo perdió. No me conteste. Pero de eso está plagada la sociedad, de hombres y mujeres que se casaron enamorados, amándose entrañablemente. Y llegó un momento
que perdieron el amor. Porque el amor es algo que se debe alimentar, que se debe construir, que se debe cuidar, que uno debe escoger amar a la otra persona, decidirse a amar. Es una decisión el amor. Ahora, si la persona a la que abrazo, a la que beso, con la que tuve hijos, que me mantiene o que yo sostengo o que yo mantengo, con el que me acuesto, con el que me acurruqué por años, que fue la persona que yo escogí para vivir con ella, si con esa persona el amor se llega a morir y llegamos a perder esta relación, imagínense con Dios, que le puede usted hacer así y no abraza nada, que usted se arrodilla y usted ora delante de Él, pero no lo puede tocar. Por esto es muy importante que entendamos que el temor a Dios y la relación con Dios la podemos perder. Podemos perder esa relación afectiva o de importancia o de valor. El temor a Dios, a Jehová, es algo que podemos perder o podemos conservar para siempre. Salmos 19:9 dice: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Si usted quiere, si usted lo desea, si usted escoge, usted va a cuidar como un tesoro precioso este temor a perder a su Dios, perder esa relación, su bendición, su benevolencia, su misericordia. Ahora, quise poner esto como preámbulo, porque este es el aspecto bíblico que yo quería que tuvieran antes de entrar al tema más fisiológico de qué es el temor. ¿Por qué les insisto tanto en no perder? Porque uno pudiera tocar esto y decir, es la Biblia y pues sí, dice aquí la Biblia que no perdamos el temor de Dios. Pero créame, le voy a explicar algo que le va a hacer entender por qué el temor de Dios, el temor a Dios, es tan importante en la vida de un cristiano. Hay algo que en el área médica o aún en el área psicológica, ¿verdad? Porque también ahí se ve esto un poquito, se llama autoconservación. ¿Sí sabe lo que es la autoconservación? La capacidad de conservarme a mí mismo, de protegerme, de cuidarme, de yo cuidarme y salir adelante. Entonces, la autoconservación es un comportamiento o conjunto de comportamientos que asegura la supervivencia de un organismo. Esto es universal en todos los organismos vivos existe esto. Aún las plantas, aún los insectos tienen mecanismos de autoconservación. Algunos se mimetizan con el medio ambiente, otros se parecen, hay muchas cosas que les ayudan a que puedan sobrevivir. Bueno, esto es universal en todos los organismos vivos. Y hay dos cosas, hay muchas, pero hoy voy a ver dos cosas que son importantes en la autoconservación. El dolor y el miedo son parte integrales del mecanismo de autoconservación. Ahorita se lo voy a explicar. El dolor, todo el tiempo hemos dado este ejemplo y parece que es el que más queremos, amor, ¿no? El de la plancha, ¿no? Una persona que se quema en una plancha, un niño que dice no agarres y no agarres la plancha y no la agarres, ¿y qué hace? Le va y lo agarra y llora. Pregúnteme cuándo vuelve a agarrar una plancha, ya no le tiene que decir nada, ¿no? Bueno, entonces el dolor motiva a un individuo a retirarse de las situaciones perjudiciales, cualquiera que sea lo que causa dolor. A usted le causa dolor algo y automáticamente usted se protege y usted dice no me acerco ahí. Puede ser una quemadura con una mano de una plancha o puede ser una persona que le hace daño a usted, que la lastima, la hiere, la destruye, no sé cómo decirlo, sí, la humilla, ¿no? La humilla, la lastima. ¿Qué hace usted? Se aleja de esa persona.
Por supuesto, esto es autoconservación, ¿no? Entonces, el dolor motiva al individuo a retirarse de estas situaciones perjudiciales, a proteger esas partes del cuerpo que a lo mejor si nos golpeamos en una mano, ¿qué hacemos? Ahí la traemos, ¿verdad? La protegemos porque el dolor, ¿verdad? Nos hace que protejamos esa parte, protegemos la parte dañada mientras sana y evitamos esa experiencia nuevamente, ¿verdad? Similares en el futuro, vamos a tratar de evitar esas situaciones. Otro día vamos a profundizar un poquito más en cómo el dolor es un mecanismo de autoconservación. Hoy no voy a hablar, solamente quiero dejárselos así. Donde me voy a profundizar es en el temor, porque dijimos que el dolor y el miedo son mecanismos que son parte, no son en su totalidad, pero son parte de la autoconservación. Bueno, el miedo, el temor, obedece a un instinto elemental para la supervivencia de un individuo, pues hace que las personas actúen de inmediato ante una situación de riesgo. Escúchame bien, cuando usted tiene miedo, en ese momento usted va a actuar de inmediato ante una situación de riesgo, en especial si es de muerte. O sea, estamos hablando de la supervivencia, ¿verdad? Estamos hablando de un mecanismo de supervivencia. Entonces el miedo les va a hacer que ustedes automáticamente hagan algo por protegerse, por autoconservarse. Ahora, quiero explicarles esto porque necesito que usted como cristiano entienda por qué cuando uno pierde el temor a algo que realmente es peligroso, a algo que realmente existe, algo real, no algo que esté en nuestra imaginación, sino cuando uno pierde el miedo a lo que realmente representa un riesgo o peligro para nosotros, esto no es sano. Perder el temor a algo que realmente pone en peligro nuestra vida o nos pone en riesgo, perderle el temor a eso no es sano. Eso de no tener miedo a eso que es peligroso va a jugar en nuestra contra. Va en contra del fenómeno de la autoconservación, de la autopreservación. Bueno, así, siempre hemos dicho que los extremos, ¿verdad? Que los extremos no son sanos. Ningún extremo es sano. Tanto la persona que es miedosa, temerosa, en exceso, no está bien. Está en un extremo. A todo le tiene miedo. A todo. Ay, pasó un zancudo, pasó una mosca, pasó un carro. ¿No? No es sano tenerle miedo a todo. Pero tampoco es sano no tenerle temor a nada. Tampoco es sano. Esos que dicen, yo no le tengo miedo a nada, yo soy bien valiente. Es una psicopatía. No es lo normal. No es una persona normal, ¿sí? Porque luego dicen, no, es que todos son miedosos y se envalentona la gente y yo puedo. Eso no es saludable. No es una persona equilibrada. Entonces los dos extremos son peligrosos o no son sanos, ¿verdad? Ahora, el temor, aquí es donde entramos al punto de la academia. El temor, no sé si les pusieron. Sí, muy bien. El temor o miedo en usted va a provocar una liberación de sustancias. Cuando usted empieza a sentir miedo, aquí el temor se percibe dentro en el cerebro, en una parte que se llama amígdala, y produce ciertas sustancias cerebrales que terminan en la liberación de adrenalina. Me voy a quedar ahí. El temor le provoca a usted liberación de adrenalina. Usted ya lo había oído, ¿verdad? Bueno. Esto va a provocar que el corazón empiece a palpitar más rápido y va a bombear más sangre. Al palpitar, ¿verdad? Va a mandar más sangre a todo el cuerpo, a los músculos, y va a pasar algo. ¿Nunca se ha fijado que una persona con miedo se pone pálida? Que dice, mira, tuvo tanto miedo que se puso pálida. ¿Sí? Porque la sangre de la piel se va a los músculos. El corazón bombea, manda a los músculos y manda a los órganos vitales. La piel se queda pálida porque
jala toda la sangre para tener todo en un solo lugar y va a proveer de más oxígeno, al llevar la sangre a esos lugares, va a proveer de más oxígeno a los músculos, ¿verdad? Y eso va a hacer que aumente la fuerza de los músculos, va a aumentar, se va a ir hacia los sentidos, se van a agudizar los sentidos, el oído, la vista, todo se va a agudizar, el tacto. Empieza uno y se pone en un sistema de alerta. Es más, hasta los vellitos de la piel se paran, ¿sí? Está usted, cuando empieza esta adrenalina a correr por su sangre, usted se pone en un sistema de alerta, de alarma, ¿sí? Su cuerpo cambia completamente por la adrenalina y se prepara para un esfuerzo extra. Su cuerpo, cuando usted tiene miedo por el efecto de la adrenalina, se prepara para un trabajo, esfuerzo extraordinario. Se dicen que ha habido mujeres que pueden levantar un carro, que pueden levantar un árbol caído si está arriba de uno de sus hijos. En un momento de peligro, que la adrenalina está en el cuerpo, la gente se pone tan fuerte que a veces no podemos ver una persona delgadita, chiquita, y dice, oye, no podían con ella, porque estaba llena de adrenalina, porque sus músculos están haciendo o están preparados para un trabajo extra. Bueno, entonces, con todo esto de la adrenalina, se prepara por un esfuerzo extra, a fin de que su cuerpo, que su organismo responda a la emergencia, ya sea para huir o para enfrentar y pelear. Para eso le da fuerza, sus músculos, sus sentidos, todo se prepara, ¿no? Bueno, en resumidas cuentas, cuando uno tiene temor, cuando uno tiene miedo, la adrenalina que uno libera en ese momento le prepara a usted para hacer un esfuerzo extra, para luchar contra algo peligroso en contra de usted o para huir. 3 cosas: esfuerzo extra, para huir o para luchar. Bueno, ¿qué pasa si no se activa este mecanismo? Porque a mí no me da miedo, porque yo no tengo miedo. ¿Qué pasa si no tengo miedo? Bueno, si no se activa todo este mecanismo de la adrenalina por el temor, este mecanismo de lucha, de huida, ¿verdad? Pues no vamos a estar preparados ni físicamente, ni mentalmente para huir, para escapar, o para enfrentarnos a algo, o para hacer un esfuerzo sobrehumano, extraordinario, en una situación de peligro. Escúcheme. Entonces, si no se activa este mecanismo, porque no sientes temor, entonces tu cuerpo no está preparado para luchar ni para huir. Y aquí es donde empezamos a aterrizar todo. Los que pierden el temor de Dios, los que no sienten temor de Dios, no están preparados ni físicamente, ni mentalmente, ni emocionalmente para luchar contra su enemigo, contra su adversario, que no, por supuesto, no estoy hablando del diablo, ¿sí? No están preparados para luchar contra su enemigo, contra su adversario, ni para huir del peligro. Por eso, un hombre que ve pasar una mujer que no es su esposa, que le coquetea, que le hace ojitos, si no tiene temor de Dios, ¿qué cree que va a pasar? ¿No va a huir? Por supuesto que no va a huir, porque en vez de liberar adrenalina por el temor, va a liberar hormonas de otro tipo. Porque no tienen temor, porque no les da miedo perder la bendición de Dios, porque no les da miedo perder el tesoro, porque no consideran a Dios un tesoro. En el pecado llevamos la penitencia,
no tenemos a Dios como algo valioso en nuestra vida, no tenemos temor a perderlo. No tengo temor a perderlo, pues no libero adrenalina en los momentos de peligro, cuando la concupiscencia, cuando algo se me ofrece, cuando alguien me ofrece robarme algo. Perdónenme, a mí me da un pavor pensar que me voy a robar algo. Me da un pavor traerme algo que no es mío. Y digo, no, ¿cómo no? Y voy y lo regreso. Cuando uno tiene temor de hacer el mal, uno libera adrenalina en situaciones de peligro, situaciones donde puede uno verse involucrado. A mí me da miedo ofender a este hombre. Perderlo, me da miedo, es un buen hombre, ¿no? Entonces, ofender a Dios, con más razón. Con más razón. ¿Me entiende ahora por qué? Cuando uno no tiene temor de Dios, cuando no siente usted temor de Dios, cuando no tiene temor de Dios, no tiene la descarga de adrenalina que los hace luchar contra sus pasiones, contra sus pecados favoritos, no tiene la adrenalina para huir, no tiene las fuerzas extraordinarias para salir corriendo de ahí, para hacer algo sobrehumano y decir, ni yo pensaba que tenía estas fuerzas, ni yo sabía que podía correr tan rápido, ni yo sabía que podía... O sea, no. Cuando no sentimos o no tenemos temor de Dios, ni podemos luchar contra nuestras pasiones, ni huir de ellas, ni del pecado, ni se puede hacer un esfuerzo extra a los que ya tenemos. Por eso la gente cae en pecado. Por eso los cristianos caemos en pecado. Porque perdemos el temor de Dios. Porque al no haber temor de Dios, no hay sistema de preservación que nos ayude. ¿Y qué creen? Caemos redonditos. Así que si usted no tiene temor de Dios, le tengo muy malas noticias. Usted va derechito a caer en algo. No sé en qué. No sé en qué. Por eso le decía yo que el temor a Dios se escoge. Uno decide tener temor de Dios o no tenerlo. Uno decide valorar esto o no. Por eso para muchos de nosotros es muy fácil. Un día soy cristiano, otro día no lo soy. Un día sí me comporto, otro día tampoco me comporto. Ah, que tienes hecho mentiras. Ah, que tienes si hago esto. Ah, que tienes... Disculpe. Por eso se nos hace tan fácil, porque no hay temor de Dios. No tengo temor a perder al Dios que me ha salvado. Al Dios que me ha salvado. Cuando yo estaba soltera, una de las cosas que más miedo me daba, y créame, era terror, cuando pensaba en casarme. Una de las cosas por las que yo tenía más temor de con quién me iba a casar, era de que esta persona con la que yo me iba a casar me apartara de Dios. He escuchado tantas historias, he visto tantas historias en la iglesia, donde llega un hombre, una mujer, se casa con alguien de la iglesia y luego lo saca. No me pregunte por qué pasa eso. Pero mucha gente eso viene a veces y dicen, voy a la iglesia a buscar un esposo o una esposa. Y ya una vez que se casan y que ya tienen hijos, se las llevan, las sacan de la relación. Y yo tenía pavor, decía, no, es que no sé, eso de casarte y que después tengas esos problemas. Gracias a Dios, no me sacó de la iglesia, me metió más, ¿no? Más me metió a la iglesia. Entonces, esto es muy importante para cada uno de nosotros. Uno puede caer facilito en el pecado o en el error si no huimos del peligro. En el no tener temor, nos condenamos a nosotros mismos a caer en el peligro que nos acecha. Tenemos que tener temor de Dios para que pueda todo este mecanismo de conservación y autopreservación
se ejecute. Jeremías 2:19 dice, cuando le digo que en el pecado llevamos la penitencia, mire lo que dice Jeremías 2:19. Es una palabra que Dios le dio al pueblo de Israel. Le dice, tu maldad te castigará. O sea, tu propia maldad te va a castigar a ti. Y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. En el pecado llevamos la penitencia. No tengo temor, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. No sé si la semana pasada les platiqué, yo estaba muy joven, yo creo que tendría unos 18 años, yo creo. 18, 19 años, no sé en qué época fue. Y había un gran evangelista en Estados Unidos, un gran evangelista. Yo creo que era el más grande evangelista de ese tiempo, ¿no? Y ese hombre cayó en adulterio. Era un ministerio millonario, ¿sí? Cayó en adulterio y perdió todo, o sea, continuó, sí se arrepintió, yo le digo, sí se arrepintió, sí pidió perdón a su iglesia y lloró enfrente de las cámaras. El otro día, cuando estaba estudiando sobre esto, lo vi y dije, ay, no le creo a ese señor, ya, yo creo que se murió, ¿no? Pero dije, no, se miraba muy falso. Pero ese comentario que yo hice lo hicieron mucha gente, no le creyeron. El hombre, pues se vino abajo, su ministerio nunca se pudo levantar. Y dicen la gente de no sé cómo decirlo, yo no se lo pregunté, pero hubo gente en el ministerio que fue y lo visitó. No recuerdo, no estoy muy segura si por alguna razón cayó algunos días en la cárcel o lo fue a visitar a su casa, no sé dónde exactamente lo fue a visitar. Y ya que estaba él acabado, o sea, destruido en su ministerio, toda su reputación, toda su honorabilidad, todo eso estaba destruido, le preguntaron a él y le dijeron, oye, ¿cuándo perdiste? O sea, dinos tú, ¿por qué o cuándo perdiste el amor a Dios? Y él les contestó, yo jamás perdí el amor a Dios. Nunca he dejado de amar a Dios. Yo perdí el temor a Dios. Y cuando él perdió el temor a Dios, él se involucró en cosas espantosas. Espantosas. ¿Sí? Fue descubierto en un hotel con una prostituta. Y por supuesto, sus enemigos lo hicieron garras, ¿verdad? Entonces, realmente, Proverbios 10:27 nos dice, el temor de Jehová, no dice el temor de Jehová, aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Nuestros días de vida, nuestros días en nuestros negocios, nuestros días en el ministerio, son alargados cuando uno es un hombre temeroso de Dios, cuando uno es una mujer temerosa de Dios. Nuestros días son alargados. El tiempo de hacer o de estar son alargados. El temor de Dios aumentará, como le digo, no solo esos días, sino su ministerio y todo lo que haya usted construido que a usted le importe. El temor va a hacer que usted, pues, cuide su matrimonio, cuide a sus hijos, cuide su trabajo. El temor de Dios, el obedecer sus mandamientos. Quiero terminar. Usted va a decir, ¿ya va a terminar? Ya voy a terminar.
Y aunque usted no lo crea, quiero terminar con este último versículo que viene en Hebreos 12:28. Dice, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Algunas personas dicen que temor es reverencia a Dios. Y yo le digo, sí, tenemos que tener reverencia a Dios, pero este versículo dice temor y reverencia. Temor y reverencia, respeto, pero también temor. Tengamos gratitud, mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Esta es la segunda parte de esta serie que voy a hablarles sobre el temor. Y para mí era muy importante hablarles de la fisiología, un poquito de la fisiología del temor. Y hacerle ver a usted que su cuerpo, Dios lo dotó con un mecanismo para que usted pueda luchar y huir de los peligros. Dios le dotó de un mecanismo para que usted pueda hacer un esfuerzo extra contra aquello que usted dice, es que no puedo, soy muy débil, la carne es débil. Dios le dotó de un mecanismo a usted para que usted pueda luchar contra sus enemigos, contra sus adversarios, contra sus pasiones, contra sus concupiscencias, contra sus deseos no sanos o insanos. Dios le dotó de un mecanismo, pero ese mecanismo empieza con el temor de Dios. Usted no sabe las cosas que usted va a dejar pasar y que lo van a poner en peligro, en un riesgo, tanto de muerte o de destrucción de muchos sentidos. Es el temor a Dios el que nos hace estar alertas ante cualquier cosa que quiera venir y robarnos, matarnos o destruirnos. Es el temor a Dios. Y quiero terminar pues orando para que, no sé cómo decirle, que usted escoja tener temor de Dios. Que usted escoja que esto venga. Y si usted no lo tiene, yo quiero orar esta noche para que usted empiece y usted le pida a Dios y le diga, Señor, pues no había considerado que esto fuera necesario. No lo había visto de esta manera, qué tan importante es el tener temor. Y si a usted le interesa cuidarse y cuidar su salvación y no perderse, y deje usted que se pierda, no poner en peligro su existencia, deje usted su salvación, su existencia, porque hay muchas cosas que nos acechan, que nos acosan, hay muchas cosas en la vida peligrosas, que si uno no tiene temor, uno se va a involucrar en ellas, uno va a terminar en ellas muy fácilmente. Entonces póngase de pie.